Hola, buenas tardes. Soy Yago Soto, responsable de ventas de Wobis. Bienvenidos a este webinar que tiene por título Seguridad, Security by Design en redes de voz. Vamos a hablar hoy sobre, bueno, temas a lo mejor que históricamente han sido más secundarios. Normalmente los procesos o la seguridad contemplada o estamos focalizada en el dato y las redes de voz no eran tan, bueno, no era un objetivo tan prioritario. Pero recientemente, fruto de los últimos bueno, pues cambios, nuevos ataques o similares, han cobrado mayor protagonismo. Este webinar lo hacemos en colaboración con Oracle. Está pensado para que dure aproximadamente 30 a 35 minutos. Está siendo grabado, ¿vale? La grabación se comparte de manera automática, bueno, probablemente mañana. Al finalizar este webinar, luego se procese y recibirá un correo electrónico directamente desde la plataforma. Estrenamos nuevo interfaz de GoToWebinar, que esto es una novedad relevante porque yo creo que llevan como más de 15 años con el mismo, la verdad es que funcionaba muy bien. Y ahora pues tiene nuevo interfaz, porque también es lógico que sí que es verdad que ahora como hay más mecanismos de seguridad por parte de las empresas, no es necesaria instalarse la aplicación, hay una versión web basada también en WebRTC para poder acceder al mismo. Y ahora la zona donde se hacen las preguntas está en un sitio un poco diferente, pero bueno, que lo que quería comentar es que en el interfaz hay un espacio, probablemente arriba a la derecha, que lo estén viendo, que permita enviar preguntas, ¿vale? Entonces a esas preguntas las recibimos y luego si tenemos oportunidad al final del webinar podemos comentarlas. Este webinar es una réplica quizá un poco extendida de algo que ya hicimos en nuestro evento principal, el Cobis Lighthouse, que fue en Madrid este año, hace unos meses, y que también tuvimos la oportunidad de compartir con Oracle y en particular con Ricardo. ¿Me estás escuchando, Ricardo? Voy a activar la cámara a ver si Sí, nos ven. Luego la apago. aquí estoy. Vale, pues nada, Ricardo es arquitecto de soluciones de Oracle. Voy a empezar yo con una parte al principio en el webinar, pero luego le daremos paso también para que cuente un poco más en detalle el SBC como elemento de seguridad, ¿no? Para comentar un poco lo que es la agenda, tengo aquí bueno, un pequeño índice de lo que vamos a comentar. Bueno, el porqué de la seguridad en las redes de voz, ¿vale? ¿Por qué cobra más sentido actualmente? Un segundo punto que está relativo a, bueno, el punto de situación a nivel regulatorio, que esto es bastante interesante, vamos a contar solo un par de pinceladas, y también el punto de situación a nivel tecnológico, ¿no? Que quiere decir que elementos aportan seguridad a las redes de voz. Vamos a entrar a una parte nuclear explicando que el SBC, además del elemento de interconexión que todos conocemos, eh, que también juega un rol importante en el ámbito de la seguridad. Y luego ya, bueno, más hacia el final vamos a hablar de algunas tipologías de nuevos de ataques y cómo gestionar, bueno, con servicios profesionales la seguridad en las comunicaciones de voz, ¿vale? Bien, pues empezando con el primer punto de por qué vamos a hablar de seguridad. Bueno, veníamos de un contexto hace años, donde hace 10, 15 años que hicimos también algún webinar de seguridad de voz, realmente hablábamos de tres tipos de ataques, ¿no? Uno eran las escuchas ilegales, ¿no? Gente que, bueno, igual que antes interceptaban el circuito telefónico y hacían un pinchazo y realmente se podía escuchar, pues bueno, las comunicaciones de voz típicamente iban en claro, sin cifrar, eh, eh, y realmente era bastante sencillo hacer escuchas ilegales. Un segundo ataque en los ataques de negación de servicio que motivaban pues, que, bueno, que algún elemento dentro de la red se pudiera caer. Y luego el tercero, que yo creo que era el ataque más popular, eh, era el fraude telefónico en el sentido clásico, que es alguien se conecta bien con un teléfono directamente a una central telefónica o algún elemento de la red de un operador y ocasiona tráfico saliente ilícito, pues normalmente a números de tarificación adicional en el extranjero, ¿no? Pues números tipo, pues eso, lo que sería en España 906, pues algo equivalente, ¿no? En países internacionales sí que normalmente tenían un lucro la persona, el atacante,
y un gran perjuicio económico el que padecía ese ataque. Bien, pues ahora hay muchos más, ¿no? Entonces, en los últimos años han florecido multitud de ataques. La verdad es que hay muchísimos. O sea, bueno, hay listas disponibles bueno, que son fácilmente accesibles, ¿no? A través de Internet y hablan a veces hasta 50 tipos de ataques, ¿no? Aquí nosotros hemos hecho un mínimo esfuerzo de intentar categorizarlos en 6 tipos porque, bueno, un poco pues para dar a entender que sí, que hay tipos de ataque, pero que cada tipo no tiene una manera de hacer ese ataque, ¿no? Sino que realmente hay varias, ¿no? El primero es la suplantación de identidad, ¿no? Que esto es algo relativamente nuevo y luego vamos a hablar un poco más de esto, ¿eh? Ahora es muy sencillo cambiar el número de teléfono origen, ¿no? Entonces alguien puede cambiar ese número de teléfono que recibe el usuario final, lo puede cambiar de manera muy sencilla, ¿no? O sea, si tienes una cuenta en Twilio o similar, es muy sencillo hacer una llamada y suplantar pues, el número de teléfono, pues a lo mejor de un banco, por ejemplo, ¿no? Con el objetivo de hacer un daño económico directo, ¿no? Pero no solo es eso, no solo es suplantar el número. Tú puedes incluso suplantar la identidad, la voz de una persona o incluso la cara en una videoconferencia, ¿no? Sabemos que con los elementos o con toda la tecnología que hay de inteligencia artificial, pues es relativamente sencillo con una muestra de voz de una persona que puede ser extraída de YouTube en una entrevista o similar, suplantar o modular la voz. Tú hablas, pero luego hay una moduladora que hace que la otra persona oiga con la voz de la persona que está suplantando. Hay ataques relacionados con la autenticación débil. Esto pasa en cualquier tipo de elemento o sistema actualmente y estamos, pues bueno, disfrutando, padeciéndolos, de tener que hacer, bueno, demostrar tu identidad a través de múltiples factores de autenticación y aquí es algo parecido, ¿no? Se han expuesto los sistemas de comunicaciones de manera pública, pues para que cualquiera pueda acceder desde Internet, si está el trabajador desde su casa, está en entornos cloud. Las autenticaciones básicas basadas en usuario y contraseña no son suficientes y hay muchos ataques relacionados con eso. Ataques a nivel de fuerza bruta de suplantación vía login, pero no solo, que también hay páginas bueno, que suplantan el portal para acceder a los usuarios, para autenticar los usuarios. Eh, hay ataques de tipología sin swapping, etcétera, que padecen los operadores, pero que también afecta a este tipo de servicios. Bueno, que realmente hay muchos potencial de ataques detrás de todo esto. El tercer grupo está relacionado con el cifrado. Antes comentaba que el tráfico no se cifraba antiguamente y que podía haber escuchas ilegales. Ahora sí que es verdad que muchas veces se cifra. De todas maneras, la mayor parte de las veces no es así, ¿no? Pero de todas maneras es raro el escenario en el que sea un cifrado real extremo a extremo, porque incluso a veces por temas regulatorios, en la propia arquitectura del operador el tráfico no va cifrado. Tú cifras hasta el operador, el sistema del operador no está cifrado y luego termina el usuario bueno, nuevamente cifrado. Eh, a veces están obligados a ello por temas regulatorios, como comentaba, por el tema de, bueno, pues facilitar la intercepción legal, ¿no? Que ante una petición de policía o de jueces tengan acceso a ese tipo a ese tipo de información. Y además también afecta toda la tecnología cuántica actual, que claro, los sistemas de cifrado clásicos, TLS-SRTP, que es lo que se utiliza para señalización y media, el tráfico de voz, ahora están expuestos a que toda la capacidad computacional que existe, que es fácil resolver los cifrados que actualmente tenemos. Vale, hay ataques también a nivel de infraestructura. El ataque que comentaba antes de denegación de servicio existe, pero ahora está más expuesto. Antes lo padecían los operadores, ahora también lo padecen las empresas que tienen sus centrales telefónicas, pues entornos de acceso muchas veces público o abierto para que sus usuarios teletrabajadores puedan llegar ahí, ¿no? Eh, no solo hay eso, ahí aparece también, bueno, ataques de negación de servicio a nivel de telefonía, es decir, no solo son intentos de login, son avalanchas de llamadas incluso, ¿no? El CPS viene de llamadas por segundo, sobrecarga de llamadas por segundo. Llamar es gratis, llamar es sencillo, lo puedes hacer desde cualquier tipo de entorno
y tú puedes lanzar llamadas de carácter, bueno, pues con el único objetivo de tirar un sistema abajo, también de manera sencilla contra un elemento, ¿no? Una PBX o algún elemento de un operador. Y luego, lógicamente, bueno, ataques ya más malintencionados, ¿no? Que también hemos visto ataques de tipología ransomware de dos maneras diferentes en el mundo de la telefonía, ¿no? Gente que te intenta creer o que suplante la identidad de un departamento de sistemas, pues para que vayas a un enlace en tu ordenador, o que también se utiliza ransomware en esos elementos que al final ahora las centrales telefónicas son software que van sobre máquinas virtuales, pero sobre sistemas operativos conocidos, que se utilicen esos elementos expuestos para poder, bueno, pues eso, lanzar desde esos entornos algún tipo de ataque de estas características. Y luego ya finalizando, bueno, antes comentaba que las llamadas servicios de voz IP son gratis, ¿vale? Eso condiciona cosas que ahora hay, bueno, pues eso, spammers que hacen millones de llamadas día, ¿no? Y eso pues, es algo que tampoco ocurría antes, que normalmente tenías un coste económico derivado de esas llamadas, ahora ya no es así y ahora estamos padeciendo cosas, spam, llamadas con robots, robocalls, llamadas de sordas que cortan automáticamente, bueno, que ese tipo de llamadas que todos padecemos, ¿no? Pues son más sencillas dentro del mundo VoIP, ¿no? Si vamos a la derecha, bueno, antes he omitido algunos datos que también aparecían en slides anteriores, que eran así bastante llamativos. Ahora se estima, año pasado, que el 22%, 28% de las llamadas telefónicas pues son estafas o spam. Y creo que todos estamos probablemente de acuerdo, ¿no? Con este indicador. Además de, bueno, también hay ataques propios del propios protocolos que se utilizan a nivel de voz IP, ¿no? Que es decir, el protocolo SIP, que es el comúnmente utilizado, está especialmente expuesto, bueno, está estandarizado, pero que también está expuesto a que pueda ser, eh, a que pueda haber ataques vinculados a este protocolo. Y luego ya por último, en la parte de colaboración, por no centrarnos solo en la voz, ¿no? Que en la parte de vídeo también los hay. Antes hablaba de suplantación de las caras, ¿no? Para una videollamada. Eh, pero voy a poner dos ejemplos que creo que a todo el mundo nos ha pasado. Hay gente que estamos en una sala de conferencias y se conecta gente que no sabes cómo ha llegado allí porque no tiene, a priori no tenía acceso a la misma, ¿no? Y eso pues, ya ha ocurrido bastantes veces, incluso algunas veces que nos han preguntado a algún cliente, ¿no? Cómo puede pasar ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora está pasando incluso en salas donde, bueno, grupos amplios de personas están conectadas y que se está padeciendo que gente conecta bots para que luego le hagan el resumen de la llamada, pero claro, ya no sabes si el bot lo ha metido una de las personas autorizadas o no, ¿no? Entonces, ya me pasó en una reunión así de algún eh, consejo similar que realmente hay alguien que se dedica a expulsar de la sala todo el mundo que no tiene un nombre y un apellido, ¿no? Claro, ¿no? Cuando aparecen así estas herramientas de inteligencia artificial para sacar resúmenes y que tienes ciertas dudas, pues llega el momento de Vale, pues por comentar dos pinceladas a nivel regulatorio, todo este tipo de problemas se están, bueno, se están tratando actualmente y hay un par de regulaciones, una para tráfico entrante y otra para saliente, que sí que quería comentar, afectan a España, pero bueno, realmente son iniciativas, bueno, antes olvidé comentarlo, ¿no? Que realmente tenemos, bueno, ahora como 119 personas, mucha gente de España, pero también mucha gente de Latinoamérica. No voy a hacer referencia a dos normativas a nivel nacional. ¿Vale? Eh, una es relativa a la emisión. Ahora hay una nueva normativa que está en una fase de borrador, de tramitación, en la que va a obligar, bueno, va a poner algunas trabas a la gente que generaba spam, que ahora, pues, por ejemplo, va a tener que hacerlos de números fijos, que ese número fijo va a tener que responder si le devuelve la llamada. Bueno, que hay algunas limitaciones en ese sentido. Y luego que por primera vez va a permitir a los operadores que censuren llamadas. Antes un operador, aunque tuviera la certeza de que una llamada era un atacante, tenía la obligación de entregarla al usuario final. Ahora, por ejemplo, si reciben desde un tranque internacional una llamada con numeración local, numeración de España, pueden bloquearla. Y esto sí que es nuevo, ¿vale? Entonces, esto es bastante interesante, ¿vale? Y hay una norma, tenemos gente también del call center que le afecta bastante, que va más en el sentido contrario, que es el sentido entrante hacia el call center, que también está poniendo algunas limitaciones en ese sentido, ¿no? Aquí un poco, bueno, aquí está relacionado
eliminar interfaces automáticos tipo inteligencia artificial o similares. Pero también quería comentar que estos son nuevas normas, ¿no? Que realmente es algo que nunca se ha regulado de manera excesiva, ¿no? Lo que es el uso de la telefonía, porque apenas la seguridad no era un problema, ¿no? Y ahora sí que sí que empieza a serlo. Entonces, para esto, bueno, ahí empieza a haber regulación, pero existe mucha tecnología, ¿vale? Eh, Lógicamente, cualquier tipo de elemento a nivel de seguridad dentro de una red corporativa o empresarial es válido, ¿no? Quiero decir, un firewall, un antivirus, bueno, cualquier tipo de elemento de estas características, lógicamente, es válido, ¿vale? Entonces, ese tipo de elementos no es suficiente, pero sí que aporta, ¿no? Para evitar problemas, ¿no? También vemos que las centralitas telefónicas que se han ido exponiendo a nuevos entornos están cada vez más, bueno, pues permiten cifrado, el cifrado se empieza a utilizar, se utilizan mecanismos para garantizar la autenticación de los posibles usuarios que se conecten ahí. Bueno, pues eso, cada vez los sistemas son más seguros. También hay las certificaciones a nivel de seguridad empiezan a mencionar eh, los sistemas de telefonía en el caso que sea un elemento de tu proceso de negocio, que suele ser lo más habitual. Entonces ya tienes que empezar a tener en cuenta ciertas cosas, ¿no? Dentro de ese ámbito. Se monitoriza cada vez más, se utiliza inteligencia artificial, pero a veces contra otros elementos de inteligencia artificial, es decir, esos elementos que antes hacían detección de malware, etcétera, se empiezan a adaptar para el mundo de la voz, pues para hacer temas de detección de fraude o similares, pero va también, bueno, pues eso, que a veces es, bueno, pues utilizar eso, realmente es esa idea, ¿no? Inteligencia artificial, pero a veces para combatir contra otra inteligencia artificial, ¿no? Que es algo bastante curioso, ¿no? Y detrás de todo esto está el rol del SBC, ¿no? Entonces ahora le voy a dar paso a Ricardo para que nos cuente un poco pues cuál es el punto de situación a nivel de los SBCs y qué aportan a nivel de seguridad. Muy Ricardo. bien. Sí, bueno, básicamente los SBCs Oracle están basados en cuatro pilares fundamentales: la parte de seguridad, la parte de interworking, la parte de procesamiento de medios y de compliance. A nivel de seguridad, básicamente uno de los puntos fuertes de un SBC es básicamente la parte de firewall. Protege a nivel de ataques de negación de servicio, puede limitar la cantidad de llamadas dependiendo de políticas de comportamiento de las llamadas. Puede cifrar las comunicaciones totalmente a nivel de cifrado de señalización, cifrado de los medios, por TLS, SRTP, IPsec, de todas formas existentes. Puede también procesar los medios y hacer el interworking entre IPv4 y IPv6, el interworking entre medios cifrados y no cifrados, normalización de protocolos, interworking de protocolos de señalización, de DTMFs, de protocolos de transporte. Consigue hacer transcoding de los medios entre códecs distintos y transrating, nuevamente útil entre operadores y sistemas de PBX o de soluciones en la nube. Puede sacar medidas de QoS y puede también hacer volcado de las conversaciones del audio hacia soluciones de grabación o de analytics que pueden recibir esta información. Próxima slide, por favor. Yago, próxima slide. Decía, ahora estoy en la de las certificaciones de seguridad. ¿Paso a la siguiente? Ok, ahora sí que la veo. Vale. Sí, como se ve aquí, básicamente a nivel de seguridad, los SBCs Oracle están certificados contra las certificaciones más estrictas existentes, no solamente en Europa, pero también en Estados Unidos.
lo que nos permite básicamente llegar a clientes importantes, incluso del entorno militar y de defensa. Próxima slide. Ahí está. Ya está. Tarda un poquito, ya mejor empezar. Sí, aquí todavía no. Ahora. Y como se puede ver en esta slide, pues hay distinciones fundamentales entre SBCs Oracle y firewalls IP tradicionales. Tradicionales o incluso mismo las Next Generation. Los SBCs están hechos de raíz para tratar tráfico tiempo real de voz o de vídeo. Están hechos de raíz incluso con hardware dedicado y con separación de funcionalidades completamente aisladas unas de las otras entre lo que es tratamiento de señalización, del tratamiento de los medios, de protecciones de seguridad, o sea, cada función del SBC está separada, segmentada a nivel de hardware o a nivel de recursos de hardware, incluso que sean virtuales. O sea, está hecho de raíz para poder tratar tráfico tiempo real sin límite, por así decir, porque si lo comparamos con una firewall tradicional, este tipo de tráfico tiempo real se traduce en muchos paquetes pequeños, paquetes UDP, que exigen mucho de la performance del hardware y básicamente las firewalls tradicionales no están hechas para tratar este tipo de tráfico. Los SBC sí, están hechos de raíz para eso. Y además hacen inspección de toda la stack de protocolos hasta el layer 7 a nivel de señalización, a nivel de medios, asegura que todo está dentro de la normativa y consigue arreglar cualquier cosa que sea necesario entre dos puntos, cosa que no es posible hacer con una firewall tradicional. Así que para tráfico tiempo real de voz o de vídeo, los SBCs Oracle son el mejor equipo que puede existir para tratamiento de este tipo de tráfico. Próxima slide. Tarda 5 segundos, pero está. Ahora, vale. Y como se puede ver en esta tabla, básicamente hay distintos tipos de amenazas conocidos, ya sea de reconocimiento, de escaneo, digamos, de la topología de red, ataques man in the middle, ataques de escuchas clandestinas, eavesdropping, secuestro de sesiones, y distintos tipos de ataques de denial of service, de negación de servicio o incluso de inyección de medios en las llamadas. Todo esto son amenazas conocidas y para las cuales existen protecciones en los SBCs Oracle, como por ejemplo la parte de degradación, digamos, del tráfico de acuerdo con el comportamiento de cada llamada. Si el SBC detecta que es un posible ataque, puede degradar ese tráfico en detrimento del demás que está pasando. Para otros tipos de ataques, puede tener los medios y la señalización completamente cifrada. Eso evita que se pueda escuchar las conversaciones, que se pueda meter más audio en la llamada, que se pueda básicamente intervenir de alguna forma en la conversación. Y tiene protecciones de ataques de denegación de servicio de todo tipo que ayudan a prevenir de este tipo de ataques de negación de servicio. Incluso tiene funcionalidades de latching
básicamente digamos, de enganche de los medios en los puertos para que se evite tener puertos abiertos sin necesidad donde se podría intentar, un atacante podría intentar utilizar para meterse en las llamadas. Así que los SBCs Oracle están hechos con todo este tipo de funcionalidades que ayudan a proteger de las amenazas conocidas de ataques que existen. Próxima slide. Listo. Estamos en una de Visi ahora. Vale, no ha cambiado todavía. Sí, te tarda un poco a ti. Sí. Ahora. Vale. Esto de todas estas funcionalidades de los SBCs que permiten la prevención de fraudes, que permiten el control de accesos, el, básicamente el enforcement de los protocolos, el cumplimiento de los protocolos técnicos de todos los layers, de todas las capas, protección de sobrecargas, ocultación de topología de las redes, e incluso esta segmentación de funcionalidades en hardware dedicado. Todo esto es muy importante y todo esto permite garantizar que a todas las capas, a todos los niveles del modelo OSI, se cumplen con los requerimientos, se cumplen con los requerimientos técnicos, con la normativa, por así decir, pero después se queda, de cierta forma, un poco abierto el tema del intento por detrás de la llamada. O sea, los SBCs consiguen hacer cumplir todas estas normativas, pero existen ataques como del tipo de phishing, concretamente, que tienen que ver con básicamente ingeniería social, y a ese nivel los SBCs no consiguen adivinar básicamente cuál es el intento por detrás de la llamada. Y para eso, y próxima slide, por favor, y para eso existen soluciones en el mercado con las cuales podemos conectarnos, nomeadamente a través de application servers, como sería nuestro OCAS. OCAS es un application server de Oracle que permite hacer este puente entre el mundo tradicional de la telefonía de los SBCs y de los operadores con el mundo en la nube, con las APIs, conectando con estas soluciones de terceros y de esta forma, pues, saber de antemano o intentar tener más información de cada llamada, si es una potencial fraude o no, y dependiendo de la política configurada, se podría rechazar llamadas, se podría redirigir llamadas, o sea, actuar de la forma correspondiente sobre cada llamada. Esto es posible con application servers con los cuales se puede conectar los SBCs. Y con esto paso la palabra de nuevo a Iago. Vale, gracias Ricardo. Pues ligando un poco con lo que comentabas de estas consultas en terceros, bueno, esto es algo que más o menos ya empieza a ser conocido gracias a que algunas empresas han hecho acuerdos bien con, bueno, pues esos sistemas operativos de dispositivos móviles o bien con fabricantes de teléfono y vienen instaladas por defecto algunos dispositivos, ¿no? Entonces hay aplicaciones que ya los usuarios residenciales conocen y que les da información reputacional sobre la llamada, ¿no? Si puede ser spam o no. Esto pasa mucho, o el caso más conocido, bueno, más extendido quizás ha sido el caso de Samsung en España. Entonces, está bien, o sea, antes lo que nos comentaba Ricardo es utilizar el mismo potencial para que no lleguen llamadas no deseadas, por ejemplo, una empresa, ¿no? Que, claro, esto lo tiene un usuario en su teléfono móvil, pero si no tienes algo equivalente, que es lo que proponía Ricardo, pues va a seguir llegando a la central telefónica de la empresa y va a seguir siendo atendida pues, por la operadora, por la persona correspondiente.
Aquí es donde empieza un debate que yo creo que lleva habiendo como un año y pico, en el que los call centers que generaban llamadas de prospección comercial están viendo que cada vez les responden menos las llamadas, cada vez más gente tiene instalada una aplicación reputacional o directamente no atiende el teléfono si es un número desconocido, por el dato que comentábamos antes, que el 28% de las llamadas, que incluso a lo mejor se queda corto, son spam, ¿no? Entonces la gente sabe que si es un número que probablemente no tiene en la agenda, pues muy probablemente sea una llamada no deseada, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que los call centers estén viendo problemas para garantizar la contratabilidad. ¿Qué ocurre? Que a veces las llamadas, aun siendo de números desconocidos, son llamadas deseadas. Nos comentaban el otro día el caso del servicio de donación de sangre dependiente de la Xunta de Galicia, que ellos llaman a un grupo cerrado de usuarios, que son los donantes habituales, donantes de sangre, y que, claro, muchos usuarios antes no, bueno, que no tienen el número en la agenda, ellos llaman siempre desde el mismo número, ¿no? De teléfono, su número geográfico de la provincia de Coruña, ¿no? Y que hay usuarios que antes les respondía prácticamente todo el mundo y que cada vez fue respondiendo menos gente porque la gente desconfía, a pesar de ser usuarios afines, ¿no? Que realmente, de alguna manera, aceptan, ¿no? Recibir ese tipo de llamadas, ¿no? Que normalmente es para notificar pues, que va a haber un autobús de donación de sangre o similar y que es un proceso frecuente desde hace 25 años, ¿no? Para ellos, ¿no? Pues ahora tienen problemas, la gente desconfía del número de teléfono. Las aplicaciones reputacionales les han aparecido en una de ellas, bastante popular, notificado como spam, ¿vale? Sin ser spam, ¿no? Eh, Estas aplicaciones reputacionales también fallan, ¿no? La más popular, la que utiliza Samsung, yo que llevo con el mismo número de teléfono móvil como unos 30 años, si yo llamo a alguien y no me tiene en la agenda y tiene un Samsung, le va a parecer que le está llamando una empresa de encofrados, ¿no? Ya me dijeron más de 20 personas, ¿no? En los últimos 2 años. Y yo no tengo una manera de poder cambiar eso, ¿no? Entonces, eh, el spam está generando herramientas que faciliten su control, pero también está causando un montón de falsos positivos, ¿no? La tecnología para ello, para resolver este problema existe. Bueno, pues eso, hay un protocolo, una arquitectura que se llama SteerShaken, que puede ser adoptada por los operadores y hace que todas las llamadas, tanto en origen como en entrega, por los operadores por la que pasa, alguien me llama de Telefónica y yo tengo Vodafone, pues el que llama de Telefónica, Telefónica inserta un certificado digital para garantizar que la persona que está llamando es real, o sea, es una llamada correcta, y Vodafone, el operador que me entrega a mí la llamada, va a leer ese certificado, va a validarlo una entidad certificadora y va a decir, ah, sí, esta llamada es correcta, te está llamando fulanito porque Telefónica metió un certificado que me garantiza que sí. Bueno, pues la tecnología como tal ya existe en algunos países, pero falta eh, homologarlo, que se obligue realmente de alguna manera a todos los participantes a que la adopten, ¿no? El problema es que en España hay 800, solo en España hay 800 operadores dados de alta por parte del regulador, con lo cual tendrías que hacer que los 800 soportaran esta tecnología es relativamente complicado. Mientras tanto, hay apaños. No vamos a contar aquí un poco los detalles que hay, pero bueno, hay maneras de alguna manera de dar ciertas garantías al usuario sobre la identidad de quién está llamando, ¿no? Es algo que estamos comunicando bastante en banca, ¿no? La idea es, bueno, en el futuro es tener algo parecido a esto y a día de hoy más o menos puedes llegar a tenerlo con algunos matices. Si tienes una aplicación móvil instalada y tus usuarios la tienen instalada, bueno, que eso pasa en banca o en retail, hay cosas que se pueden hacer. El objetivo último es que algún día tendremos algo así. Es decir, que cuando te llamen, el teléfono, si no lo tienes en la agenda, en vez de ponerte el número geográfico, te va a decir que es una llamada verificada, quién te está llamando, el logotipo de la llamada e incluso te puede llegar a indicar cuál es el motivo de ese llamado. Entonces, ese es el punto de situación que soluciona parte del problema para reducción de spam y de spoofing. Y ya por entrar en los últimos minutos en el último apartado, que era relativo a los servicios de seguridad, bueno, aprovecho para indicar que si tenemos algunas preguntas, pues si alguien tiene alguna pregunta adicional, puede enviar. Eh, Aprovecho para comentar un poco cuál es nuestra perspectiva a nivel de servicios de seguridad, ¿no? O sea, quiero decir, el nuevo paradigma, la nueva situación invita a
que se presta atención a posibles ataques, medidas preventivas, análisis de errores, etc. Nosotros aquí aparecen 5 burbujas ahí porque realmente lo hemos dividido en 5 apartados. Lo hemos alineado a alguno de los estándares de seguridad y de gestión de procesos, particularmente ITIL y al NIST 2.0, estas cinco posibles actividades. Bueno, entonces os cuento así un poco por encima. La primera es gestión de incidencias. Esto ya es algo que normalmente ya nosotros ya hacíamos con los elementos que damos soporte. Es decir, que hay cualquier tipo de incidencia en cuanto al servicio y se atiende. ¿Vale? Muchas veces de manera reactiva, es decir, el cliente notifica este tipo de incidencias. ¿Vale? Independientemente de eso, los ataques de seguridad son susceptibles de ser tratados de una manera diferenciada. Es preciso hacer un análisis post-mortem para analizar qué es lo que ha pasado, hacer un informe de mejores prácticas y cómo llevarlo a cabo, diseñar políticas pues, para garantizar la continuidad del servicio, que está pasando ahora bastante. Bueno, todo este tipo de aspectos relacionados con problemas o consecuencias derivadas de ataques en la red de voz, pues es una de las áreas de trabajo donde hemos adaptado nuestros procesos internos de soporte para estar preparados para esto, porque, bueno, va a ligar con alguno de estos puntos, pues por ejemplo, empresas que están auditadas a nivel de sus servicios, que tienen una ISO 27000, Esquema Nacional de Seguridad o cualquier otra certificación a nivel de seguridad, van a necesitar que ante cualquier incidencia tenga un plan de acción, ¿no? Entonces alguien tiene que trabajar en eso. También se puede trabajar desde el punto de vista preventivo, ¿vale? Típicamente nosotros, pues a elementos que gestionamos, SBCs o equivalentes, pues hacíamos comisiones periódicas pues para detectar algún tipo de problema que pudiera haber. Los fabricantes, Oracle por ejemplo, emite creo que trimestralmente informes de seguridad, donde presenta parches para solucionar algunos problemas que puede haber a nivel de seguridad o mejores prácticas. Adicionalmente a esto, hacemos un análisis proactivo de los logs en los elementos. Por ejemplo, en SBC también pues, intentar identificar cualquier tipo de log que a lo mejor no genera ruido porque no es crítico, pero que sí que de manera periódica sí que se hace algún tipo de análisis. O se hace análisis de que haya de manera preventiva pues caídas en alguno de los elementos, ¿no? A veces, yo lo cuento bastantes veces, que cuando tienes un clúster de SBCs, activo o pasivo, pues dos SBCs, uno funcionando y otro no, se te cae el principal, entra el de backup y realmente no te enteras. O sea, el servicio como tal sigue operativo y realmente apenas hay incidentes. Vale, hay otro punto, el cuarto, que es el tema de la monitorización. Nosotros generamos una herramienta que permite monitorizar PBX y SBCs de, bueno, digamos lo que es el core de la arquitectura de voz a nivel de empresa o también de un operador y identificar cuáles son los puntos relevantes, ¿no? Claro, como llevamos casi 20 años trabajando ya con SBCs y elementos de core de la red de voz, pues ya sabemos cuáles son los puntos a tener en cuenta, ¿no? Pues si lógicamente hay cosas a nivel de sistemas, de carga de CPU, RAM, los sistemas de telefonía, si ha alcanzado límites en cuanto a temas de llamadas, pero luego hay temas ya más específicos a nivel de tráfico, ¿no? Pues si hay un volumen de llamadas atípico, por abajo, por arriba, y específicamente dentro del mundo SIP eh, hay temas que afectan. Uno de ellos son los retardos, latencias, calidad de servicio, ¿vale? O porcentaje de llamadas atendidas. Y luego ya hay mensajes de error específicos que fija el propio protocolo. Hay unos errores que es parecido al tráfico web de HTTP, ¿no? Hay errores 400 y cosas así. Entonces, hay una lista de errores de tipología 400. La llamada suena, pero no se descuelga. La llamada va comunicando. U otras cosas que es más a nivel de networking y más relevantes que los monitorizamos para intentar ser proactivos, ¿no? En cuanto a ese soporte. Y hay un par de temas más que son hacer auditorías a nivel de esa red de voz. De nuevo, liga con el tema de certificación porque se empiezan a pedir ISO 27001, etcétera, pues que tengas elementos para monitorizar, bueno, pues si tu arquitectura está adaptada a los nuevos desafíos, ¿vale? Especialmente ahora lo que comentaba, ahora está súper abierto, ¿no? Te puedes conectar a esa PBX desde cualquier tipo de entorno, etcétera. Al final es algo que está más expuesto para todos los ataques que comentaba antes.
Bueno, pues aquí trabajamos con algunas herramientas que hacen generación de tráfico, generación de errores, generación de tráfico espurio, para intentar anticiparnos a posibles problemas que pueda haber dentro de esa red. Y ya por último, y acabando ya aquí el webinar, el quinto apartado es la parte de formación. Un poco hemos comentado un poco por encima algunos puntos. Hoy, ¿no? Hemos hablado de, bueno, pues estos puntos que aparecen aquí en este posible índice, ¿no? Del programa de formación que hacemos, pues entramos en un mayor detalle, ¿no? Es decir, pues explicando ataque por ataque, de todos los 30 o 40 ataques que son más relevantes a día de hoy, cómo funcionan, incidencias, ejemplos y mejores prácticas para cada uno de ellos. Todos los elementos que hay a nivel de seguridad, hemos hecho un foco hoy en el SBC, que es el elemento, a mi modo de ver, más importante, eh, pero no es el único, ¿no? Que quiero decir, al final, y antes también lo comentaba así Ricardo, ¿no? Que hay en diferentes capas, entonces hay que estar atento a todo, y ni siquiera el SBC sirve para todos los ataques de voz. Lógicamente, un SBC no va a detectar si la voz de un usuario ha sido suplantada o no. Bueno, pues hay elementos para todo ello. Y bueno, y por último también mejores prácticas al respecto de esto y también un poco explicar el marco normativo. Hemos mencionado así un par de normas que hay, afectan más, ¿no? La banca tiene sus obligaciones a nivel de grabación, pagos con tarjeta, pues también regula el uso de tonos a través del teléfono. Bueno, hay bastante regulación que empieza a haber, ¿vale? Relacionado con el ámbito de la voz y es algo que cubrimos desde aquí, ¿vale? Bien, pues hasta aquí el webinar de hoy. Repasando rápidamente algunas de las preguntas que estaba por aquí encima, tenemos varias relativas a, bueno, es que empezamos el webinar con yo creo que 10 veces menos gente de la que acabó y lo comentamos al principio. El webinar como tal sí, realmente sí que se está grabando y llegará, ¿vale? Entonces llegará pues, una grabación del mismo al correo electrónico desde donde habéis recibido el enlace para verlo. ¿Vale? Y bueno, hay preguntas sobre el tema bueno, es que esto realmente sí que es un tema que yo sé que gusta mucho, que es el tema de las aplicaciones para el tema del spam, etcétera. Eh, a ver, cuando comentaba el caso, eso de que realmente, bueno, hay un par de preguntas, ¿no? Relativas a si se puede cómo se puede hacer para sacarte de una lista de spam, ¿no? Bueno, pues es difícil. El problema es que estas aplicaciones reputacionales no hay una sola, hay muchas, ¿no? Entonces, y no es el operador el que te da la confianza, es esa aplicación que funciona en Samsung o la que tengáis, pero realmente normalmente se nutre de feedback de los usuarios. O a veces aplica algún tema de machine learning para detectar tráficos anómalos. Yo creo que en menos ocasiones. Entonces, realmente hay muchas y yo sé de casos específicos que sí, que para sacarte números legítimos, para sacarte de una identificación como spam, tienes que pagarles. Claro, ellos muchas veces no cobran, pues al final la manera de tener un retorno económico es eso, o sea, tú pagas para que te saquen como spam, con lo cual también vicia un poco el resultado final, ¿no? Y también sí que pasa que, claro, basta a lo mejor con que dos personas notifiquen un número de teléfono como spam para que aparezca etiquetado como spam. Y eso, claro, pues a lo mejor te interesa que tu competidor aparezca en una lista como spam, le fastidias un poco. Entonces, claro, si empiezan a la gente a buscar en portales web que hay, en la enumeración y tal, me parece, baja el rating y luego acabas apareciendo como spam y baja la contratabilidad. Esto es el día a día. Nosotros estamos hablando con contact centers y pasa de manera continuada. Para todo hay algunas medidas, no hay, o sea, las soluciones ideales no existen, ¿no? Pero bueno, que sí que están unos parches que ayudan y bueno, que eso sí que lo podemos ir comentando. Y yo creo que por hoy, creo que nada más. Ricardo, si estás por ahí y te quieres despedir, pues ahora estás con mute, no sé si nos sigues escuchando, has abandonado el Sí, ya barco, estoy aquí. vale. Bueno, solamente agradecer a la audiencia y también a la invitación que me hiciste para estar aquí. Muchas gracias. Nada, nada, gracias a ti por tu aportación. Yo creo que fue bastante interesante y yo creo que sirvió un poco para dar una perspectiva más global de lo que es el problema de la seguridad. Pues bueno, tanto Ricardo como yo vamos a quedar disponibles cuando recibáis
el webinar. Cuando consideréis, quedamos atentos para aclarar cualquier tipo de duda. Y por mi parte, nada más, simplemente agradeceros vuestra atención y bueno, pues eso, esperamos que en próximos webinars también poder contar con vosotros. Nada más por mi parte. Espero que tengáis una buena tarde y un buen día a los que estéis en América.